Saludos, el día de hoy les voy a explicar cómo realizar una evaluación en línea mediante el aula virtual de la PUCESE. Primero debemos ingresar, escogemos uno de los cursos, por ejemplo tengo un curso aquí de prueba, activamos la edición, primero debemos activar la edición, aquí, activar edición para poder ver las tareas y adjuntar actividades. Entonces en la parte inferior colocamos nuevo cuestionario. Agregamos. Vamos a configurar el cuestionario. Evaluación. Unidad 1. Podemos colocar una descripción, no es obligatoria. Tiempo. El tiempo normalmente puede ser 30 minutos, una hora. Les recomiendo que el tiempo sea bien corto debido a que se van a realizar test virtuales y los estudiantes con más tiempo van a tener la posibilidad de poder revisar algún material con menos tiempo. Podemos evaluar los contenidos de forma inmediata. Cuando el tiempo se termina, se envía automáticamente la evaluación, así que si los estudiantes no alcanzaron a contestar, no hay problema, se envía automáticamente. Colocamos la calificación, por ejemplo, yo tengo aquí mis rúbricas. Esto va a ser un examen parcial. Parcial 1. De la categoría primer parcial. Límite solamente una opción. Debemos dejar solo una opción para que el estudiante rinda la prueba y ya no pueda intentarlo nuevamente. En caso de que haya algún problema, ustedes pueden eliminar ese intento, borrarlo y permitir que el estudiante vuelva a hacerlo. Pero siempre dejemos que sea solo un intento. Calificación para aprobar, no es necesario. Esquema, esto es importante. Aquí podemos ver que se presenta una pregunta por página, una pregunta a la vez. Entonces el estudiante va respondiendo pregunta y en la siguiente pone finalizar y le aparece la siguiente pregunta. Una pregunta solamente en la página. Método de navegación libre, no. No dejar navegación libre porque ellos pueden regresar la pregunta y volver a contestarla. ¿Cuál es el problema de dejarlo libre? Que uno de los compañeros ya ha contestado y puede ser que a través de algún medio le mande la fotografía de la pregunta contestada. Entonces dejemos la pregunta secuencial para que ellos no puedan regresar. Contestan la pregunta y avanzan. Recordemos que estas preguntas se van barajando, quiere decir que no todos tienen la misma pregunta en la pantalla al mismo tiempo. Aquí se explica que las respuestas están ordenadas al azar. Realimentación diferida quiere decir que después que ellos terminen de ver el examen van a ver su realimentación del examen, lo que ellos pudieron responder. Opciones de vista. Esto no hacemos nada con esto. Esta parte es importante. Restricciones extra sobre intentos. Cuando estemos creando la evaluación, debemos poner una clave. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ejemplo, ¿no? Por la clave. Sí, ahí tengo la clave. Entonces, siempre que creemos una evaluación debemos poner una contraseña porque los estudiantes van a poder ingresar mientras nosotros estemos creando la evaluación. Con esto, con esta clave ya podemos bloquear ese intento. Quiere decir que ellos pueden ver la evaluación o la podemos ocultar si queremos y ponemos la clave cada vez que queramos hacer un intento. Esta opción es importante, seguridad del navegador. Con esto podemos bloquear el navegador mientras ellos están rindiendo la evaluación. Inicialmente viene como ninguno, ustedes activen esta ventana emergente a pantalla completa para que no les permita usar otro navegador mientras están rindiendo la evaluación. Estos son los criterios más importantes, los criterios básicos, hay más opciones. Con esto que les acabo de explicar ya pueden realizar una evaluación. Guardamos los cambios y mostramos. Este es el mensaje que verán los estudiantes. Evaluación unidad 1, un intento permitido, necesita una contraseña, límite de tiempo 30 minutos, no tenemos preguntas aún. Entonces podemos agregar las preguntas. Vamos con las preguntas.
Para ello utilizamos la opción editar cuestionario. Aquí colocamos el valor de la calificación. En mi caso serían 5 puntos cada evaluación y no olviden activar esta opción, reordenar las preguntas al azar. Quiere decir que cada estudiante tendrá una pregunta en su pantalla al mismo tiempo. Agregamos una pregunta, puede ser una nueva, una del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Vamos a utilizar la primera opción, que sería una nueva pregunta. Les recomiendo estos tres tipos de preguntas: opción múltiple, verdadero o falso y emparejamiento. La opción de respuesta corta no les recomiendo porque esta respuesta deben calificarla manualmente. Si el curso tiene 30 estudiantes, quiere decir que deben revisar 30 respuestas y los estudiantes no van a verificar su puntaje total hasta que ustedes no lo revisen. En cambio, las preguntas que están arriba se califican automáticamente. La opción de ensayo es muy buena en el caso que ustedes quieran medir los conocimientos del estudiante. Un ensayo de unas 100 palabras, 200 palabras podría ser recomendado, pero igual ustedes deben calificar al final esta pregunta. La respuesta numérica sería importante en el caso de materias que necesiten hacer cálculos matemáticos. Podemos agregar esta respuesta numérica. Pero ahora solo vamos a iniciar con las tres primeras opciones, que son las básicas. Vamos con la primera opción, opción múltiple. El nombre de la pregunta corresponde a la unidad o la subunidad que estamos utilizando. En mi caso sería navegadores. Cuando tenga varias preguntas, por ejemplo, 3 preguntas de navegadores, 3 preguntas de redes sociales, 3 preguntas de correo electrónico, entonces ustedes pueden ir identificando cuántas preguntas han hecho por cada unidad. Entonces este es como un identificador. Esto lo vemos solo nosotros para identificar dentro de qué tema está cada pregunta. Inicialmente debemos configurar en Word o Excel algunas preguntas con 4 opciones mínimas y comenzamos con la primera pregunta, el enunciado. Vamos. Tengo lista mi pregunta en Word. Cada vez que pegue las preguntas debo pegar como texto sin formato. Eso me ayudará a tener una mejor visualización con mis preguntas. Si pegamos directamente se van a copiar algunos formatos de Word o de Excel que nos va a dañar un poco la visibilidad de la pregunta. Puntuación por defecto 1. Podemos dejarlo así. Si son 10 preguntas, mi evaluación valdría 5 puntos. Ustedes pueden ponerle una evaluación, pero podemos dejarlo así, un punto. Cuando ustedes ya pusieron al inicio del cuestionario que valía 5 puntos, el aula virtual automáticamente les da una calificación. Así que no es necesario, simplemente dejen así, un punto como está aquí. Una sola respuesta. En mi caso, mi pregunta tiene 3 respuestas. Vamos a hacerla bien complicada. Se permiten varias respuestas. ¿Ya? Barajar respuestas, sí. Numerar las elecciones A, B, C, sí. Lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Igual los va a barajar. Entonces yo voy a hacer con varias respuestas. Luego les voy a hacer uno más sencillito con una sola respuesta. Comencemos. Ya he colocado algunas respuestas. Por ejemplo, la pregunta es: ¿cuáles son los navegadores más populares? Simplemente activé esto que dice barajar respuestas y puse que se permiten varias respuestas, porque aquí varias respuestas serían las correctas. Por defecto vienen 5 opciones. 5 opciones. Puedo agregar más opciones, no hay ningún problema. Normalmente se hacen con 4 opciones, entonces ustedes solo llenarían hasta aquí, la opción 1, 2, 3 y 4. Pero yo le compliqué un poquito y voy a agregar una quinta opción. Vamos, ustedes colocan aquí la respuesta. Si quieren visualizar completamente, simplemente arrastramos acá. Recuerden que se pega texto sin formato. Pegar texto sin formato. Copiar, aquí se pone pegar sin formato. Ya no pongan pegar directamente. Google Chrome, Safari. Si la pregunta es más larga, la podemos abrir aquí para ver completamente la respuesta. Tenemos acá la otra opción, Microsoft Edge. Opción 4 podemos alargarlo un poquito. Ya, para esta pregunta, 3 respuestas son correctas. Quiere decir que debo dividir esa calificación para 3 respuestas. Por ejemplo, la primera es correcta.
Como tengo 3 respuestas correctas, la respuesta sería el 33%. 33% por 3 equivale al 100%. Si fueran 2 respuestas correctas, yo solamente diría que cada respuesta correcta me valdría el 50%. Y si fuera solo una respuesta correcta, yo diría que esta respuesta me equivale al 100%. Por ejemplo, elegí 3 respuestas correctas, quiere decir que esta es correcta, 33%, esta es correcta, 33%, esta también es correcta, 33%. Las de abajo no son correctas, no tienen ninguna calificación. Quiere decir que el estudiante, si marca las 3 respuestas correctas, tiene el 100%. Si marca 2 respuestas correctas, sería el 66% aproximadamente. Esa es la idea. Y si solamente es una pregunta correcta, simplemente ponemos aquí una respuesta y marcamos solo esa, que sería el 100%. Vamos a guardar para ver cómo queda. Dice aquí guardar y continúe editando. Luego de guardar nuestra pregunta, vamos a ver cómo quedó. Vista previa. Veamos cómo quedó. Aquí están mis 5 opciones. Recordemos que 3 de ellas son correctas. Por ejemplo, una era Safari, la otra Edge y la otra era Chrome. Enviar y terminar. Veamos. Dice respuesta correcta. Las respuestas correctas son, y aquí están correctas. Y cerramos la vista previa. Podemos hacer otra prueba. Voy a marcar una incorrecta y una correcta. Veamos, enviar y terminar. Esto solo es un modo de prueba nada más. Miren, aquí tengo incorrecta, correcta, pero me dicen las respuestas correctas son Chrome, Safari y Edge. Quiere decir que el estudiante no va a obtener el 100% en esta pregunta, solo va a obtener el 33.33%. Esto que está aquí, ellos solo lo verán al final del examen, no lo van a ver por pregunta, esto es al final del examen, ahora solo estamos haciendo un test de prueba nada más. Luego que revisamos si la pregunta está bien configurada, guardamos los cambios y nos vamos nuevamente al banco de preguntas. Vamos a revisar. Ya está lista nuestra pregunta, aquí está el puntaje, podemos verla desde acá nuevamente si queremos, una pregunta de opción múltiple y vamos a agregar una nueva pregunta. Vamos con otra opción múltiple pero con una sola respuesta. Agregar una nueva pregunta, opción múltiple. Vamos a agregar una más sencilla con una sola respuesta. Tengo otra pregunta en la unidad que corresponde a acceso a internet. Recordemos que para pegar la pregunta, cada pregunta va a ser texto sin formato. ¿Ya? Vamos a agregarle una imagen si queremos. Mi pregunta corresponde a brecha digital. Vamos a copiar brecha digital. En el buscador buscamos algo similar. Vamos con imágenes. Podemos agregar imágenes directamente a nuestras preguntas y poder hacer un examen un poco más interactivo, más amigable para el estudiante. Utilicemos este que está aquí. Lo que vamos a hacer es copiamos dirección de la imagen. Vamos a nuestro examen, agregamos una imagen, podemos agregar videos si lo necesitamos. Pegamos el URL de la imagen, esperemos que cargue, ya cargó, siempre 300 píxeles. Puede ser más si ustedes lo desean, descripción no necesaria y guardamos la imagen. Ahí tenemos la imagen. ¿Cómo se puede enfrentar la brecha digital? Y tenemos una imagen de referencia. Puntuación por defecto 1, lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Una sola respuesta, barajar la respuesta, tenemos los numerales y vamos a colocar aquí las respuestas una por una. Ya tengo listas mis respuestas, son 3 respuestas. Tenemos, si no se visualiza, mira aquí no se visualiza, simplemente hacemos un poquito más grande, ahí están las respuestas, aquí tenemos una cuarta, todas las anteriores. Para esta pregunta, todas las respuestas son válidas, pero yo voy a hacer que solo marquen una respuesta, quiere decir que la opción correcta es todas las anteriores y esta valdría el 100%. Listo, entonces esta lección, todas las anteriores, 100%. La última la dejo en blanco, no hay problema. La opción quinta la dejo en blanco, no pasa nada. Vamos a guardar. Luego que guardamos, ponemos vista previa y podemos visualizar. Aquí está, cómo se puede enfrentar la brecha digital, creando infraestructura tecnológica, obteniendo habilidades como capacitación, dando accesibilidad. Y podemos aquí hacer una prueba, miren, rellenar las respuestas correctas.